En Zamora, Michoacán, el amanecer del martes no trajo el murmullo cotidiano de los mercados ni el eco de los pregones. En cambio, el aire denso de pólvora se mezclaba con el olor de la tierra recién removida por los disparos durante la madrugada. Desde la periferia hasta el corazón de la ciudad, todo se había convertido en una secuencia de estampidos, motores y gritos que anunciaban otra jornada de violencia. Lo que empezó como un rumor en las brechas de la tenencia de Ario de Rayón se convirtió en una ofensiva a gran escala que paralizó a Zamora. El grupo conocido como los Murciélagos emboscó a un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación en plena entrada poniente, abriendo fuego con fusiles automáticos y granadas antimaterial. 3 colonias terminaron bajo su control parcial y la autoridad local fue rebasada en cuestión de minutos. Antes de continuar con esta reconstrucción, recordamos a los espectadores que pueden suscribirse al canal y dejar en los comentarios desde qué parte de México o del extranjero están siguiendo este reporte. Su participación ayuda a mantener vivas estas investigaciones que rara vez se encuentran espacio en medios tradicionales. Alrededor de las 3 de la mañana, un grupo de camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal y luces apagadas, descendió desde el Cerro del Curutarán hacia la carretera que conecta Jacona con Zamora. De acuerdo con fuentes locales, iban unos 40 hombres, distribuidos en 4 vehículos, 2 de ellos con placas falsas y torretas improvisadas. Vestían ropa táctica sin insignias y portaban fusiles Barrett, lanzagranadas M203 y radios codificados. A pocos metros de la entrada a la colonia El Carmen, el convoy del CJNG, identificado por sus vehículos con pintura verde oliva y siglas pintadas con aerosol, avanzaba en dirección al centro, posiblemente para reforzar una casa de seguridad en la zona del Vergel. Fue allí donde los murciélagos ejecutaron una emboscada precisa. Bloquearon la vía con un camión de carga y abrieron fuego desde posiciones elevadas. Vecinos contaron que el primer intercambio duró poco más de 15 minutos. Los disparos resonaban en las paredes de bloc como si fueran martillazos, y el viento de las detonaciones abría las cortinas de las casas. Nos tiramos al piso, se oían las ráfagas como si cortaran el aire. Parecía guerra de verdad, relató una madre de familia que vive a 2 cuadras del enfrentamiento. Cuando cesaron los disparos, el silencio fue roto solo por el crepitar de un vehículo incendiado. La identidad de los murciélagos sigue envuelta en misterio. A diferencia de otros grupos emergentes, no presumen en redes sociales ni difunden videos de sus ataques. Su sello es la nocturnidad y el sigilo. Versiones apuntan a que se originaron como una célula disidente tras la ruptura interna del grupo Pájaro Sierra, activo hace algunos años en la región de Tangancícuaro. Otros los vinculan a ex policías municipales desplazados que ahora buscan recuperar control de la plaza sin depender de un cártel mayor. Lo cierto es que su capacidad táctica ha sorprendido, pues aprendieron a operar con formación militar, rodean, dividen posiciones, usan dron para observación y jamás repiten rutas de escape. El ataque desató una reacción inmediata del CJNG, que intentó reorganizarse. A través de radios y mensajes interceptados, los operadores pedían refuerzos desde el área industrial. Muertos en la brecha, necesitamos apoyo en la 20 de noviembre, se escuchaba en una de las grabaciones. La respuesta fue lenta, y eso permitió a los murciélagos avanzar hacia la colonia Valencia, cortando la luz en varias manzanas. Allí tomaron control de 3 zonas. El corredor de la calle Gildardo Magaña, parte del fraccionamiento Nuevo Horizonte y los límites del Parque Lineal. En cada punto, establecieron retenes con barricadas hechas de neumáticos ardiendo y autos atravesados.
Durante la madrugada, los rumores corrieron más rápido que las patrullas. En grupos de mensajería circulaban advertencias de mantener puertas cerradas y no salir. Comerciantes apagaron luces y los conductores abandonaron vehículos sobre la vía pública. Algunos testigos señalaron que los murciélagos no atacaban a civiles, sino que se limitaban a bloquear pasos y controlar accesos. Eran jóvenes, cubiertos con pasamontañas, hablaban con calma. Uno me dijo, no salgan, esto no es con ustedes, pero traían armas grandes, parecían soldados. Comentó un habitante del Vergel. A las 5 de la mañana, las fuerzas estatales comenzaron a moverse desde Morelia y La Piedad. Sin embargo, cuando llegaron a Zamora, los enfrentamientos aún no habían terminado. En la colonia Jacarandas, otra célula del CGNG intentó recuperar el corredor hacia el Libramiento Norte. Hubo detonaciones de alto calibre y se reportaron vehículos calcinados sobre la avenida Juárez. Caminos rurales hacia Chilchota y Tangamandapio fueron cerrados por vehículos abandonados con las llantas reventadas. Las autoridades confirmaron al menos 6 detonaciones de granadas de fragmentación y más de un centenar de casquillos, 7, 62 y plus 50. La operación policial resultó caótica. Testimonios de agentes narran que las órdenes llegaban confusas. Algunos recibían la instrucción de proteger edificios públicos, mientras otros eran enviados a ubicar puntos de contacto sin mapas actualizados. En medio de la descoordinación, los murciélagos desaparecieron. Dejaron atrás 3 vehículos, un símbolo pintado con aerosol, un murciélago negro con alas abiertas y cartuchos sin percutir. Esa marca comenzó a aparecer en muros de la colonia El Carmen al amanecer, como advertencia o como firma. Conforme las horas avanzaron, las calles se llenaron de miedo. En los hospitales, las víctimas del fuego cruzado eran atendidas con discreción. Algunos cuerpos fueron recogidos sin identificación. Los domicilios donde se refugiaron los sicarios fueron allanados y arrasados por el fuego. Entraron sin preguntar, revisando todo. Decían que buscaban heridos, pero parecían más bien limpiar rastros, aseguró un vecino del área afectada. Los comerciantes cerraron temprano. El sonido de los helicópteros rondaba como un presagio constante. Fuentes extraoficiales sostienen que el trasfondo de este ataque no fue solo territorial, sino una muestra de fuerza ante la caída reciente de un mando regional del CJNG. El vacío de poder habría abierto la puerta para que los murciélagos probaran su capacidad de control. Según análisis de inteligencia no confirmados, el grupo podría tener contacto con remanentes de autodefensas locales que hace años se replegaron ante el avance de los cárteles y que hoy han resurgido bajo nuevas banderas. Mientras tanto, la comunidad de Zamora vive entre la incertidumbre y la rabia. Las redes sociales exhiben grabaciones de hombres armados caminando por azoteas, luces rojas reflejadas en calles desiertas y el eco de detonaciones lejanas. En la plaza principal, los pocos que se atreven a salir hablan en voz baja, como si el miedo aún rondara cerca. Las autoridades estatales prometen reforzar la seguridad, pero los habitantes saben que esa promesa se repite cada año, después de cada emboscada, después de cada noche como esta. El conflicto deja abierta una herida más en el corazón del Bajío michoacano. Los murciélagos no solo demostraron organización, sino también un conocimiento profundo del terreno. Usaron brechas secundarias, atacaron en puntos con poca iluminación y se dispersaron entre canales de riego. La pregunta que hoy resuena es si volverán y cuándo. En los corrillos de las rancherías se murmura que lo de anoche fue apenas el aviso, la señal de una nueva disputa que podría extenderse hacia Jacona, Ixtlán y Cotija. En los sembradíos el rumor corre con el viento.
Ya mandaron decir que van por todo Zamora. El amanecer del día siguiente fue gris, pesado, como si la ciudad entera cargara con el eco del plomo. Aún con la presencia de Guardia Nacional, los habitantes salieron con temor. Las paredes marcadas por las balas y el olor a humo servían como recordatorio de lo ocurrido. Los peritos levantaban evidencias, los reporteros tomaban imágenes desde lejos y los niños, al pasar frente a los restos calcinados de las camionetas, preguntaban en voz baja qué había pasado. Nadie se atrevía a responder. Entre los pasillos del mercado Hidalgo, la conversación era unánime. Zamora ya no es la misma. Algunos aseguran que los murciélagos se escondieron en las serranías de Tangancícuaro, otros que partieron hacia la zona de Cojumatlán. Lo cierto es que, tras el ataque, nada volvió a la calma. Las noches se volvieron más silenciosas, los negocios cierran antes y el miedo volvió a sentirse entre las luces tenues y las calles desiertas. En una ciudad acostumbrada a convivir con la violencia, el ataque de los murciélagos marcó un nuevo punto de quiebre. Demostró que el poder del CJNG en Michoacán puede tambalear, aunque sea por unas horas, y que la dinámica criminal del Estado sigue mutando, alimentada por la ausencia de Estado, por la corrupción y por la desesperación de comunidades que ya no confían en nadie. Esa madrugada, Zamora quedó en manos del plomo y del miedo. 3 colonias, 3 horas de fuego y un mensaje que aún resuena. Los que dominan en la noche no se ven, solo se escuchan. Durante las siguientes 24 horas, Zamora quedó suspendida en una calma tensa que apenas lograba ocultar el pánico. Las calles principales amanecieron vacías, con escombros de vehículos y manchas oscuras de aceite quemado sobre el pavimento. En las esquinas, restos de balas incrustadas en las paredes contaban lo ocurrido mejor que cualquier nota oficial. Las sirenas se mezclaban con el ruido de los helicópteros que sobrevolaban la zona, y en los tejados todavía se distinguían huellas de pasos recientes que los vecinos atribuían a los pistoleros que, según decían, se escabulleron por los techos cuando llegó el refuerzo militar. La sensación de abandono era tan espesa que algunos comenzaron a colocar improvisadas barricadas con bolsas de arena frente a sus negocios, temiendo un segundo ataque. En los barrios más golpeados, como el Carmen y Valencia, varias familias decidieron abandonar sus casas, subieron a vehículos con lo poco que pudieron rescatar y huyeron hacia Jacona o incluso hacia Guadalajara. Otros permanecieron dentro, resguardados, esperando que las autoridades garantizaran algo de seguridad. Un hombre de oficio mecánico relataba entre lágrimas que en una noche perdió su taller y a su hermano. Salimos a ver qué pasaba y una bala le dio en el cuello. No había ambulancias, nadie llegó, solo los perros ladraban. Lo enterramos sin caja, en un terreno atrás del canal. Historias como esas se multiplicaron, volviéndose parte del tejido doloroso que deja cada estallido de violencia en Michoacán. Los medios locales intentaban cubrir los hechos, pero muchos reporteros optaron por el silencio tras recibir advertencias. Una de ellas circuló en un mensaje anónimo que llegó a estaciones de radio. No publiquen mentiras, no digan nombres. El que mienta ya sabe lo que le toca. Desde entonces, algunos noticiarios se limitaron a leer boletines oficiales sin comentar lo ocurrido. La versión del gobierno hablaba de un enfrentamiento entre grupos antagónicos y anunciaba la detención de 4 personas. Aunque las imágenes difundidas por redes sociales mostraban una realidad mucho más amplia y devastadora. Una guerra urbana, con estrategias y niveles de fuego que superan a cualquier operativo policial. De acuerdo con fuentes de seguridad, el grupo de los murciélagos habría ingresado a Zamora desde al menos 3 rutas, una por Ario de Rayón, otra por La Rinconada
y una más desde la comunidad de La Sauceda, donde controlaron radios locales para mantener comunicación constante. Utilizaron camionetas adaptadas con láminas de acero y forradas con llantas cortadas, lo que les permitió resistir las balas de fusil durante los primeros minutos. Los paramédicos que llegaron después encontraron impactos en los motores y parabrisas, evidencia del uso de armamento pesado. Incluso se registró el uso de drones artesanales cargados con explosivos, aunque sin confirmación oficial. Los especialistas en seguridad de la región señalaron que la emboscada no fue una acción improvisada. Todo apunta a una planificación de semanas, basada en información precisa sobre los movimientos del CGNG. Sabían dónde iba a pasar el convoy, qué vehículo era el principal y cuántos hombres llevaban. No fue un choque fortuito, fue una operación de desgaste y control territorial, y expresó un agente retirado de la policía estatal que quiso mantenerse en anonimato. Añadió que el método recordaba las tácticas usadas por grupos exmilitares en Tamaulipas o Sinaloa, lo que sugiere un posible entrenamiento previo o la colaboración con excombatientes profesionales. Paralelamente, la población comenzó a organizarse de manera silenciosa. En colonias rurales, los pobladores formaron rondas vecinales para vigilar los caminos, mientras en Zamora circularon listas comunitarias con números telefónicos de emergencia y alertas en caso de movimientos sospechosos. Las escuelas suspendieron clases presenciales durante 3 días y los hospitales reforzaron guardias nocturnas. En las redes sociales, bajo etiquetas y rumores, surgieron versiones de que el grupo criminal exigía protección a los agricultores locales a cambio de no intervenir en sus terrenos, algo que muchos compararon con los años de dominio criminal en regiones cercanas como Apatzingán y Buenavista. En la tarde siguiente al ataque, los elementos de la Guardia Nacional realizaron cateos simultáneos en distintos puntos. Se reportaron al menos 12 casas revisadas en las colonias El Valle y Ferrocarril, además de un rancho en el municipio contiguo de Ixtlán del Río, donde presuntamente se resguardaron algunos de los atacantes. El operativo, sin embargo, se vio limitado. Los agentes no contaban con órdenes judiciales y enfrentaron la resistencia de los vecinos, que desconfiaban de ambos bandos. Un testigo comentó que los uniformados parecían nerviosos, disparando al aire para dispersar a curiosos, mientras que algunos hombres vestidos de civil filmaban discretamente la escena desde camionetas estacionadas. Esa misma noche, en la plaza principal de Zamora, se reunieron decenas de ciudadanos para exigir seguridad. Encendieron veladoras, mostraron carteles con los nombres de desaparecidos y gritaron consignas pidiendo el regreso del ejército. No tardó en aparecer una patrulla que los exhortó a retirarse por su seguridad. Al día siguiente, uno de los organizadores recibió una llamada anónima. Me dijeron que dejara de mover gente, que no conviene, que hay ojos en todos lados. Desde entonces no salgo. Relató con voz apenas audible. Los habitantes comenzaron a comprender que la ciudad vive un régimen de control silencioso, donde nadie se atreve a señalar ni a preguntar demasiado. Los murciélagos, a pesar de su breve aparición, habían dejado una marca psicológica profunda. El emblema del murciélago comenzó a verse pintado en bardas, sobre todo en las colonias tomadas. Durante la noche, se escuchaban motocicletas sin luces recorrer las avenidas, y cada rugido de motor provocaba que la gente apagara las lámparas de sus patios. La paranoia se adueñó del ambiente. Las tiendas comenzaron a cerrar antes del anochecer y el transporte público redujo sus rutas. Hasta las campanas de las iglesias dejaron de sonar después de las 9.
una medida acordada entre sacerdotes y vecinos para evitar atraer atención indeseada. En el lado opuesto, el CJNG reorganizaba su presencia. Versiones locales indicaban que un mando apodado El 14 había llegado con refuerzos desde los Reyes. Decidido a recuperar la zona, liberó un mensaje de audio filtrado en grupos de mensajería. Esto no se va a quedar así. Vamos a limpiar Zamora y todo Michoacán de esas ratas. A las pocas horas se reportaron patrullajes intensivos y movimientos de vehículos sospechosos en Jacona y la carretera hacia Tangancícuaro. Las autoridades, conscientes del riesgo de una nueva oleada de violencia, establecieron retenes en los accesos principales y cerraron el paso nocturno a camiones de carga. Aunque en la práctica la medida resultó simbólica, los grupos armados seguían moviéndose sin dificultad por las brechas. Las investigaciones posteriores revelaron que, días antes de la emboscada, se habían registrado movimientos extraños en la sierra. Compras masivas de gasolina en tambos, robos de vehículos de doble tracción y reportes de drones sobrevolando zonas agrícolas. Nadie imaginó que se trataba de la antesala de un ataque. Incluso en los cafés del centro, donde los rumores circulan con rapidez, se hablaba de una presencia nueva que vigilaba desde las montañas. Pero pocos creyeron que llegaría al corazón de la ciudad. Entre los testimonios más impactantes surgió el de un joven agricultor que trabajaba al borde del canal La Beatilla. Esa noche los vi pasar. Eran como sombras, no hacían ruido, solo se escuchaba el crujido del pasto. Uno me vio, me hizo señal de quedarme quieto y siguieron. No parecían drogados, ni gritaban. Eran fríos, calculadores. Un policía de tránsito confirmó que muchos de los atacantes usaban botas tácticas iguales, lo que indica un suministro y logística organizada. Nada de improvisación campesina. Eran hombres entrenados para una acción fulminante. Conforme la tensión aumentaba, el gobierno estatal anunció un despliegue conjunto con el ejército para restablecer el orden. Sin embargo, la población lo recibió con escepticismo. Las operaciones anteriores en Michoacán han tenido resultados inconsistentes. Presencia mediática los primeros días y retirada gradual después. Mientras tanto, los grupos continúan dominando con complicidades locales, extorsión a comerciantes y control de rutas de aguacate y maíz. Zamora forma parte de esa red compleja donde economía y crimen se mezclan, y donde cada bando se disfraza de justicia ante ciertos sectores. En los días posteriores aparecieron cadáveres en los alrededores de la laguna de Chaparaco y en la comunidad de Romero. Todos mostraban señales de ejecución. Uno de ellos tenía tatuado el mismo murciélago que se había visto en las paredes. Algunos interpretaron que fue un castigo interno. Otros pensaron que se trataba de una respuesta del CJNG. Lo cierto es que ningún cuerpo fue reclamado y las autoridades municipales evitaron declarar. Mientras los medios nacionales intentaban comprender quiénes eran los murciélagos, la vida seguía bajo una extraña rutina. Los vecinos se acostumbraron a los retenes y a la presencia militar. En la radio local, una locutora comenzaba cada noticiario pidiendo oraciones. Los niños jugaban con los casquillos vacíos en los terrenos baldíos y las paredes seguían marcadas de impactos. Los rumores hablaban de un video que circulaba entre los pobladores, mostrando a hombres armados reunidos en un rancho mientras juraban limpiar Michoacán de traidores. Nadie sabe con certeza si era reciente o un montaje, pero bastó para mantener viva la incertidumbre. Los especialistas en crimen organizado advierten que Michoacán vive una recomposición profunda. La caída de ciertas cabezas tradicionales del CJNG ha fragmentado su estructura, dando paso a nuevos grupos más pequeños y letales.
Los murciélagos serían uno de esos brotes. Células híbridas que mezclan experiencia militar, resentimiento local y la ambición de controlar rutas estratégicas. Zamora, con su ubicación entre el corredor agrícola y las carreteras hacia Jalisco, es un punto codiciado. Quien domina Zamora controla paso, dinero y silencio. Al cumplirse una semana del ataque, la ciudad seguía bajo tensión. Los comercios abrían parcialmente, los estudiantes continuaban con clases virtuales y los patrullajes militares eran constantes. De noche, el eco de disparos en las colinas recordaba que la guerra no había terminado. En la parroquia de Guadalupe, durante la misa del domingo, el sacerdote dedicó palabras a las víctimas. Nos han robado la paz, pero no la esperanza. Al salir, algunos feligreses lloraban, otros evitaban mirarse entre sí, sabiendo que cualquiera podría estar relacionado con uno de los grupos. Esta nueva guerra silenciosa convirtió a Zamora en un tablero de intereses donde la frontera entre lo legal y lo criminal se desdibuja a diario. Los jóvenes que hace unos años trabajaban en los empaques de aguacate ahora cargan fusiles. Las autodefensas se fundieron con células de viejo y nuevo cuño, y las autoridades locales prefieren guardar silencio a mencionar nombres. En los cafés ya nadie habla en voz alta y cada rumor se repite con miedo. Dicen que los murciélagos volverán cuando caigan las primeras lluvias. La noche en que se cumplió el 10º día del ataque, una camioneta sin placas circuló frente al mercado Hidalgo. En sus puertas, pintado con aerosol oscuro, resplandecía bajo el farol el mismo emblema. Nadie dijo nada, nadie corrió. Solo se escuchó el sonido del motor perdiéndose entre las avenidas, recordándole a Zamora que el control de las sombras continúa y que la verdadera batalla se libra, como siempre, en silencio.